¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Pues bienvenidos a este estudio semanal que tenemos todos los lunes a las 8 de la noche, que tiene por nombre Tesalónica, el gran ejemplo. Hoy vamos a dar el estudio número 2 de esta serie maravillosa, que espero que sea de mucha bendición para todos ustedes que nos están viendo, que se están conectando a través del Facebook Live. Ya pronto estaremos también transmitiendo de forma simultánea por YouTube, pero mientras tanto, al terminar la transmisión de este estudio, a la hora vamos a subirlo como un estreno también en YouTube. Posteriormente, como les repito, pues vamos a hacerlo de manera simultánea. Entonces, pues bienvenidos sean todos, qué bueno que están aquí. Espero que estén listos para aprender muchísimo acerca de estas dos cartas que el apóstol Pablo mandó a la iglesia de Tesalónica, y pues que tengan listos ahí su plumita, su Biblia, por supuesto, en donde anotar, porque vamos a estar pues llenos de mucha información y seguramente todo va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, pues vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar para no tomar más tiempo del debido, porque pues sí hay muchísimo que decir. Ya les había comentado desde la primera sesión que este estudio pues va a ser un estudio largo, va a ser un estudio muy amplio, que pues no porque sea así a lo mejor se va a convertir en algo aburrido o en algo tedioso. Nos vamos a dar cuenta que la primera y la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses está llena de riqueza doctrinal, de aplicación personal. Vamos a ver temas de escatología, de profecía, doctrinas de verdad importantísimas y súper interesantes. Entonces estoy seguro que vamos a poder aprender muchísimo. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, porque tú, Padre Santo, nos traes a estos momentos, Dios, de reflexión en tu palabra, de estudio, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú con cada uno de nosotros. No importando, Señor, en medio de comunicación, sabemos que tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. No importa si es escuchada de forma presencial o a la distancia, como en estos momentos, sabemos que tu palabra tiene poder. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe para poder aprender todas las cosas que tú mismo has de enseñarnos. Te damos tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues espero que ya estén listos. Y recapitulando un poquito, pues habíamos hablado la sesión pasada acerca de la iglesia de Tesalónica, de más o menos en qué años. Estamos hablando por ahí de finales del 40 y por supuesto inicios del 50 después de Cristo, en el momento en que Pablo escribió esta, que fue su primer carta, una de las primeras cartas que él escribe. Pues nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía un gran amor por esta iglesia, y tan es así que el mismo Señor, a través de Pablo, a esta iglesia es a la que le revela muchísimas cosas que a nosotros pues nos van a llenar de esperanza, que nos van a llenar de gozo y poder estudiarlas, y vamos a ver poco a poco. Entonces habíamos platicado, por supuesto, que era una de las iglesias también más concurridas, de una de las iglesias más grandes, que tenía un nivel político y social bastante amplio, porque también era una ciudad con mucho auge comercial. Entonces había gente de diferentes nacionalidades. Si hay gente de diferentes nacionalidades, por supuesto hay gente de diferentes culturas, hay personas con diferentes corrientes ideológicas, culturales y por supuesto espirituales. Entonces habría mucho todavía que aprender acerca de Tesalónica como un lugar social, un centro económico, por supuesto, y de negocios. Pero pues la parte importante, evidentemente, en este estudio pues es la parte espiritual, y por qué el Señor puso así este par de cartas dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento para la edificación de su iglesia. Y bueno, pues nosotros quizá nunca nos preguntamos, ¿no?, cómo es que Pablo determina a qué iglesias se les enviaron algunas cartas. Pues por supuesto siempre fue por guía del Espíritu Santo, pero también nos muestra la Escritura la diversidad, ¿no?, de lugares a los que les fue enviada información de parte de Dios a través del apóstol Pablo.
Y pocas veces a lo mejor nos preguntamos cómo es que Pablo conocía a las personas. En el capítulo 1, versículo 1 de Primera de Tesalonicenses, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, o sea, personas que Pablo ya discipulaba. Conocemos perfectamente y sobre todo a Timoteo como discípulo de Pablo. Y se refiere en la salutación a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y es una salutación, pues obviamente, que a nosotros nos enseña que había un conocimiento previo de esta iglesia. Pablo no escribió esta carta a solicitud a lo mejor de alguien más que hubiera pertenecido a Tesalónica y decirle, bueno, acá necesitamos que nos enseñen pues algo de la Escritura, que nos enseñen algo sobre Jesucristo a través de ti. Y no, la salutación a nosotros nos enseña, por eso hay que leer con tanto cuidado, que Pablo tenía un conocimiento bastante amplio y previo de los tesalonicenses, ¿no? A quien, como repito, amaba. No solamente Pablo, incluso a quienes no conocía en persona, como a las diversas iglesias que podían existir, se les desea la gracia y paz del Señor, ¿no? Porque Pablo amaba evidentemente tanto a las personas que ya conocían del Señor Jesucristo y a quienes iban a conocer de Él. Les deseaba, ¿no? En el nombre de Jesucristo, que tuvieran la gracia del Señor y la paz del Señor Jesucristo, porque sabía que nosotros con la gracia del Señor y con la paz del Señor, pues nuestras vidas pueden caminar muchísimo mejor, ¿no? En nuestra vida espiritual nos damos cuenta de que la gracia pues es un regalo inmerecido, que es algo que el Señor nos ha otorgado a nosotros, no porque lo mereciéramos, sino porque en su infinita misericordia, por su amor, nos lo otorga. Y esto hace de nosotros unas personas, unos seres espirituales que viven agradecidos en todo momento pues con el Señor. No hay manera de que un cristiano que sea verdaderamente salvo, un cristiano que verdaderamente esté pegado a los pies del Señor Jesucristo, que tenga una relación orgánica, íntima, quizá no perfecta, pero sí real con el Señor, no pueda estar agradecido por el regalo inmerecido de la gracia. Y su paz, que la paz que nos deja el Señor Jesucristo es la que sobrepasa todo nuestro entendimiento, como bien dice la Escritura. Esto se refiere a que a veces nosotros ni siquiera vamos a entender por qué experimentamos paz en medio de la adversidad, por qué experimentamos paz en medio de las aflicciones, o que cuando vienen los problemas nosotros somos capaces de no descontrolarnos porque mantenemos en paz nuestras emociones, nuestros pensamientos y por supuesto una paz espiritual que mentalmente o quizá las personas que no conocen del Señor no pueden comprender. Por eso dice que escapa a nuestro pensamiento, escapa a nuestra comprensión, es decir, nos rebasa en el entendimiento, pues es algo que no se medita, pues es algo que no se puede experimentar con nuestra gnosis, con nuestro pensamiento, con nuestros razonamientos, sino a través del Espíritu, como el Señor nos lo ha dejado a todos y cada uno de nosotros. Y es menester también nuestro, pues poder entender este versículo, este primer versículo, para que nuestra vida pues pueda caminar como los deseos de Pablo a cada una de las personas de la iglesia de Tesalónica, y que posteriormente iban a ser agregados más. Que viviendo una vida en el Espíritu, nosotros amamos la paz del Señor, reconocemos y somos agradecidos por la gracia que Él nos ha otorgado, y con base en eso el desarrollo espiritual, tanto tuyo como mío, pues va a tener un principio y una progresión bastante amplia y bastante pegada al propósito y a los principios establecidos por el Señor en su palabra. Entonces, bueno, como punto inicial del primer capítulo, en el versículo 1, nos damos cuenta que el amor de Pablo era un reflejo verdadero de Jesucristo, pues dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, es de donde Él desea la gracia y paz. Nos damos cuenta que Él ya iba acompañado en esta carta pues por Silvano y por Timoteo, pero como te decía en un inicio, pocas veces quizás nos ponemos a pensar cómo es que Pablo ya tenía este amor por las personas, no solamente por las que no conocía y que amaba en el Espíritu, así como nosotros somos mandados y enseñados por Cristo a amar al mundo. No solamente era así, nos da a entender que ya había un conocimiento previo. A veces los historiadores no son la mejor fuente como para comprender muchos de los aspectos geográficos o históricos dentro de la palabra de Dios, pero que la palabra de Dios en sí misma
puede a nosotros darnos una luz maravillosa que nos enseña justamente qué es lo que estaba pasando en esa época y cómo es que Pablo había llegado a conocer a la iglesia de Tesalonicenses. Entonces, habiendo analizado brevemente el capítulo 1, versículo 1 de primera carta de los Tesalonicenses, nos tenemos que remitir, y te pido que me acompañes ahí en donde quiera que estés, si tienes tu Biblia, a el libro de los Hechos en el capítulo 17. Este capítulo a nosotros nos va a dar, como te repito, mucha luz acerca de cómo es que Pablo conoció a la iglesia de Tesalónica y qué es lo que hacía. Y para poder analizar perfectamente este versículo 1 del primer capítulo, vamos a analizar bastantes versículos de Hechos 17. Espero que ya lo tengas ahí y vamos a comenzar. Dice el versículo 1 del capítulo 17. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos hombres ociosos, malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y bueno, va a continuar adelante con unos cuantos versículos más acerca de lo que sucede. Pero veamos desde el versículo 1 del capítulo 17. Pablo, como nos va a revelar más adelante el versículo 4, iba acompañado de Silas. Y dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Es decir, había judíos ya en Tesalónica. Y Pablo, escucha esto, como acostumbraba, o sea, era una costumbre ya para él, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Qué gran enseñanza nos muestra aquí el libro de los Hechos, de los Apóstoles en el capítulo 17. Pablo tenía la costumbre de acercarse a las personas, de acercarse a las sinagogas para enseñar acerca de Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos esperando que alguien nos pregunte a nosotros acerca de Jesús, de nuestro cristianismo, de nuestra vida espiritual, de nosotros lo que hacemos, ¿no? Los domingos, los martes, los miércoles, cómo llevamos nuestra vida espiritual en todo momento y en todas las áreas de nuestra vida. La gran diferencia con Pablo es que él también, además de ser un apóstol, era un evangelista nato. Era alguien que, como él mismo dijo en alguna otra de sus cartas, ay de mí si no predicara el evangelio. Él sabía, como nosotros sabemos, debemos de saber, por supuesto, que las personas que no conocen a Jesús y que están equivocando una vida espiritual, teniendo dioses ajenos, distintos a Jehová, a Cristo y al Espíritu Santo, están condenados a padecer eternamente. Es decir, no tienen ni hay forma de que accedan a la vida eterna con un poder divino, que es el único que nos lo puede enseñar, y el que nos puede darlo es Dios a través de Jesucristo. A Pablo le dolía. Pablo era evangelista no porque tuviera todo el conocimiento, aunque lo tenía, de quién o qué era Dios, de quién o qué hacía Dios, sino porque a él le dolía a todas las personas que estaban lejos, destituidos, que no podían alcanzar esta gracia y la paz de la cual estábamos hablando al inicio a través de Jesucristo. Esto es algo que, pues si nosotros somos muy honestos y nos ponemos a pensar, difícilmente se ve reflejado en nuestra vida. Nosotros pues amamos al Señor Jesús, estamos muchas veces delante de su presencia, oramos, alabamos, hacemos nuestros estudios bíblicos, tenemos una vida cristiana sana. No me malinterpretes, no estoy tratando de decir que tu vida o mi vida no es una vida sana delante del Señor, pero sí es verdad que muchas veces nosotros no tomamos ejemplo de aquellas personas que fueron
grandes instrumentos de parte de Dios, ¿no? Y que nosotros verdaderamente podríamos imitar, porque el mismo apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Él se ponía de ejemplo porque Él es quien vivía en esta tierra como tú y como yo. Y dice, imiten lo que yo hago, pero lo que yo hago no proviene de mí, sino proviene de Jesucristo. Es decir, finalmente a quien tendríamos que parecernos es a Jesucristo. Y aunque podamos decir, hay muchas cosas en las que yo estoy en un proceso para convertirme cada vez más en un cristiano de acuerdo al propósito y la voluntad de Dios, también es verdad que no necesitamos ni los tantos años en el cristianismo, ni ser eruditos completamente bíblicos, y no estoy diciendo que con esto no estudiemos, sino no necesitamos ser las personas más preparadas en la Biblia o en las Escrituras para que nosotros podamos hacer lo que el apóstol Pablo hacía. Predicar en todos lados, no esperar que alguien se acerque a preguntar acerca de nuestra vida cristiana, aunque eso sucede por supuesto, sino nosotros ir a donde las personas están equivocadas, ir a donde las personas no tienen a Jesucristo en su corazón. Nos mantenemos a veces muy cómodos en nuestro lugar de reunión, en nuestros ministerios, con nuestras familias, nos mantenemos en una comodidad que pues por supuesto agrada a Dios porque hay muchas cosas positivas en ese aspecto, pero hay una que es importantísima y que debemos de aprender de Pablo, y como nos enseña aquí este versículo, Pablo acostumbraba, el versículo 2 de Hechos 17, acostumbraba a ir y explicarles quién era Jesucristo. Y dice el versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ve nada más qué verdad y qué cosa tan impresionante. Dice que fue por 3 días de reposo, o sea, no nada más llegó como que los vio ahí en la sinagoga y les dijo, a ver, no, la cosa no está así con Dios, la cosa está así con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, yo le he visto, yo soy su discípulo, bla, bla, bla. No fue solamente hacer eso, sino se tomó el tiempo, dice que eran 3 días de reposo. ¿Cada cuánto se llevaba un día de reposo? Pues por supuesto una vez a la semana. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Por supuesto que está predicando el apóstol Pablo del Señor Jesucristo durante 3 semanas. 3 semanas. No solamente discutiendo, no solamente enseñando del Señor Jesús. Por supuesto que en esas 3 semanas no pudo haber permanecido las 24 horas del día en esa sinagoga, sino tuvieron por supuesto que dormir y tuvieron que encontrar un lugar donde pudieran descansar, donde pudieran comer, donde pudieran asearse. No solamente Pablo se atrevía a acercarse a las sinagogas para predicar el evangelio, sino que también, y por lógica, tuvo que convivir con los habitantes de la iglesia de Tesalónica, que pudieron abrirles las puertas, que pudieron darles de comer, que pudieron estar cerca de ellos. Y estoy seguro que no porque no lo mencione de esta forma el libro de los Hechos, estoy seguro que donde sus plantas de sus pies podían pisar, en esos lugares igual predicaban el evangelio. Puesto que Pablo, como te decía en un inicio, amaba a las personas y lo que buscaba era que conociera a Jesucristo. Y aquí me llama la atención porque dice que durante 3 semanas, durante 3 días de reposo, es decir, semanas completas, discutió con ellos. Sin embargo, aquí no se trata de eso, y esto es una enseñanza muy padre que el apóstol nos deja tanto con la iglesia de Tesalónica como todas las iglesias a las que él visitó. Y ojo, no solamente visitó iglesias, también visitó lugares donde no había iglesias y donde predicaba Jesucristo, que lo vamos a ir analizando también poco a poco. Y dice aquí que discutía. Nosotros normalmente, o bueno, alguna vez a mí me tocó, ya por la misericordia de Dios y porque vamos madurando en el Señor, las cosas pues van cambiando como un poquito. Pero a mí me tocó verdaderamente sí discutir con las personas para que pudieran entender que el único medio de salvación es a través de Jesucristo. Que todas sus religiones y todas sus prácticas espirituales, no importando si fueran latinas, si fueran teutonas, si fueran asiáticas, de la región que tú gustes y mandes, tenían la capacidad de hacer lo que solamente Jesucristo puede hacer, que es darnos vida eterna. Y era tan impresionante como, pues, a lo mejor a amigos
católicos, algunos amigos que practicaban el taoísmo, algunos otros budistas, con la Biblia en la mano, con los razonamientos espirituales adecuados, pues les enseñabas que podían estar, y que no podían solamente, sino que estaban en un error en cuanto a la salvación, en cuanto a una vida espiritual. Era muy difícil a veces, y lo voy a decir pues entre comillas, convencerlos. Paréntesis aquí, recuerda que cuando nosotros evangelizamos y le compartimos de la palabra de Dios a alguien, nosotros no tenemos la capacidad de convencerlos, nosotros no tenemos la capacidad de persuadirlos. Quien hace esa obra es el Espíritu Santo a través de nosotros. Así que tú no te preocupes si le compartiste a lo mejor a personas que amas, a familiares muy cercanos y no han recibido al Señor. Tú haces lo tuyo, que es hablar el Evangelio. Y por supuesto que eres un instrumento de Dios, pero es el Espíritu Santo el que se va a hacer cargo de los espíritus de las personas, de las almas de las personas. Es por eso que yo siempre he dicho que no debemos de ser almáticos. No debemos preocuparnos por el alma de los demás, porque por el alma nosotros no podemos hacer nada. Quien hace todo es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es Dios quien da este conocimiento espiritual para que pueda aceptarse la oferta que siempre fue de parte de Dios. Porque tú y yo en algún momento recibimos esa oferta y lo único que tuvimos que hacer fue decir: sí, Señor, yo quiero estar contigo, yo te sigo, entra en mi corazón, yo acepto el regalo inmerecido, como lo veíamos al inicio, de tu paz, de tu gracia y de la vida eterna. Entonces, no te saques de onda. Esto se encarga el Espíritu Santo. Ora muchísimo por las personas a las que les compartes el Evangelio y verás que es el Señor obrando. Nosotros no podemos hacer más allá. ¿Te imaginas a una persona que tu propia palabra convenza a su carne de que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, pero que sean tus palabras y no las del Señor? Esas palabras se van a anidar en su alma, pero en la parte de las emociones, del conocimiento, el corazoncito emocional, etcétera, etcétera, y eso no le va a otorgar salvación, porque el Espíritu Santo, al hacer la obra, cuando compartes el Evangelio, trae a cada uno de nosotros, como sucedió contigo y conmigo, un genuino arrepentimiento que solamente puede producir el Espíritu Santo, y no mi superlabia, y no mis palabras grandilocuentes, ni de entusiasmo y emoción por lo que Dios ha hecho en mi vida. No podemos negar que es así, no podemos negar que nos entusiasma, que nos llena de emociones hermosas, que amamos a Jesucristo, que vivimos y morimos por Él, y todo por amor y gratitud al Padre. No lo podemos negar, pero en la predicación del Evangelio no tiene que estar dentro solo eso, sino el poder del Espíritu Santo en nuestra lengua, en nuestras palabras, porque es a través del Espíritu que el Espíritu de Dios convence a nuestras almas y a nuestros espíritus de llegar a sus pies. Cierro el paréntesis. Cuando nosotros entonces compartimos el Evangelio y vemos que hay unos parientes o amigos que son bien tercos y que no les entra la palabra del Señor por nada, tendemos a discutir, tendemos a enojarnos, tendemos a no tomar en cuenta pues a lo mejor los razonamientos o las dudas que son tan lógicas que puedan tener, que puedan ser incrédulos. Pues por supuesto, ninguno de nosotros nacimos siendo crédulos, ¿no? Hubo muchas cosas que a nosotros nos convencieron para llegar a los pies de Jesucristo, muchas circunstancias, muchas situaciones, muchas evidencias que no tienen nada de malo demandarlas. En algún momento tocaremos profundamente también ese tema, pero de eso ponernos a discutir con las personas que con justa o injusta razón no quieren recibir del Señor, lo único que va a ocasionar al discutir con ellas es que se alejen más de los pies de Jesucristo y no tanto que lleguen a ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque en el versículo 2 nos enseña que Pablo estuvo 3 semanas con ellos discutiendo. Dice la palabra que discutió con ellos. Ojo, aquí la traducción para la palabra discutir es la palabra dialegomaní. Dialegomaní. Es que luego se inventan unas palabras, pues ni modo, ¿no? Ni que fuéramos todos griegos, o hebreos, o arameos. Pero bueno, dialegomaní, que pues evidentemente, si tú puedes pronunciar esta palabra mejor que yo, te vas a dar cuenta que suena mucho a diálogo. Esto no se trata ni nos está enseñando que el apóstol Pablo se agarró de los cabellos con todo el mundo y que estuvo haciendo aspavientos y, como decimos en México, que todo fue a gritos y sombrerazos y agarrándose de la greña. No,
el dialegomaní. ¿Qué quiere decir la palabra dialegomaní? Quiere decir disertar, decir o enseñar. Entonces, ¿qué nos enseña el versículo 2? Que por 3 días de reposo él enseñó, dialogó, disertó y les dijo todo acerca de Jesucristo. Esto es bien importante que lo entendamos. Cuando tú tengas tu Biblia, yo te sugiero y que estés haciendo tus bosquejos, tus estudios bíblicos, de verdad, escribe lo que te habla el Señor cuando estés haciendo tus estudios. Es bien importante que hay palabritas que vale la pena busquemos en el original griego o en el original hebreo, porque eso nos va a dar un panorama mucho más alto, mucho más grande, mucho más amplio de lo que Dios nos quiso decir en su palabra. No habrá quien tome, más bien habrá quien tome los versículos tan literales, y hay muchos que sí lo son, por supuesto la gran mayoría, pero tan literales que dicen, no, es que si Pablo discutía, pues entonces yo tengo que discutir, y no me importa si estoy discutiendo con mi maestro, con mi pastor, con mis papás, con mis hijos, con mi esposa, etcétera, con mi jefe, y estoy discutiendo y sabemos que eso a nosotros no nos va a llevar a ningún lado, porque la misma escritura nos enseña que toda la palabra áspera pues hace encenderse más el furor, más la palabra suave calma la ira, calma el enojo. Es decir, nosotros como Pablo debemos de entender que podemos disertar, enseñar, decir, dialogar con las personas acerca de Jesucristo. Habrá ejemplos, lo vamos a ver, donde se ponía más ruda la cosa, donde Pablo, Pedro, delante de los concilios hablaban. En el Antiguo Testamento las personas que no se rindieron para idolatrar dioses ajenos distintos a Jehová, también eran de un carácter férreo, de una fuerza férrea, ¿no? Josué, gran valiente, Moisés con ese carácter, muchísimos, Daniel, Eliseo, Sadrach, Mesach, Abed-Negó, que no se rindieron nunca delante de Nabucodonosor ni de sus amenazas. Son personas fuertes, son personas muy firmes, pero como decimos una vez, te digo más, acá no fue a gritos y a sombrerazos ni de la greña para poder sostenerse donde solo el Espíritu de Dios nos puede sostener a cada uno. Entonces, yo te sugiero, te invito a que pues, a lo largo de estos estudios también vayas tomando nota del significado de varias palabras y que en tus propios estudios pues tú puedas hacer también esta búsqueda del original hebreo, del original griego. Y yo tengo aquí en la mano, te quiero enseñar una herramienta que es fundamental para hacer todo eso. Esta es la concordancia Strong. Esta concordancia bíblica trae todas las palabras del Antiguo Testamento, todas las palabras del Nuevo Testamento con su original hebreo o con su original griego. Vienen algunas palabras, por supuesto, también en arameo. Vienen también las conjunciones. Viene una gran cantidad de cosas que te van a sorprender. Es en serio una herramienta para el estudio bíblico profundo fundamental. Ojo, esta concordancia exhaustiva sirve para la versión Reina Valera 1960, porque nosotros conocemos que hay muchísimas más versiones de la palabra de Dios y que bueno, están hechas pues a lo mejor con un lenguaje mucho más coloquial, con un lenguaje mucho más moderno, para a lo mejor también hacer que el entendimiento de la palabra de Dios sea mucho más sencillo para cada uno de nosotros. Ahora, esto no es que esté del todo mal. Sin embargo, sí hay que tener cuidado porque hay algunas traducciones o algunas versiones de la Biblia que no nos dan la traducción más apegada a los textos originales, que verdaderamente son importantes. Hoy, por ejemplo, en la mañana estuve platicando con una persona que se dedica también a hacer sus estudios, que tiene sus podcasts, que tiene sus transmisiones también, que es, además de ser una persona maravillosa y muy entregada al Señor, el Señor lo usa mucho y habla mucho a su vida para edificar a todas las personas que lo rodean y que lo ven a través de las redes sociales. Se los recomiendo, se llama Alfredo Garrido, ahí búsquenlo en los podcasts, en Spotify, en YouTube, y no sé en cuántas cosas sale este muchacho. Y platicando con él, nos dimos cuenta que había una traducción en la nueva traducción viviente, me parece que es una de las más actuales de la Escritura, que el versículo que estaba él analizando en realidad no decía lo que tendría que decir, y nos dimos cuenta de qué tendría que decir
Ahorita se me fue el versículo, ojalá que me pueda acordar. Si no, ahí mándame, si tienes mucha curiosidad, me mandas un mensajito y yo ya busco el versículo. Pero cuando nosotros buscamos en esta concordancia que te enseñé, el original, la raíz original de las palabras que venían en ese versículo, pues entendimos, como ahorita lo vimos, de qué hablaba verdaderamente el versículo. Y la traducción de esta Biblia, que es un poco más moderna, no tenía prácticamente nada que ver. Yo hasta le dije en broma, ya echa la basura esa Biblia porque no sirve. Evidentemente es broma. Podemos tener muchas Biblias, muchas versiones solo como para corroborar o comprobar algunos textos, para poder tener alguna idea mejor, pero siempre teniendo cuidado de que las traducciones no se les haya quitado ni se les haya añadido ideas fundamentales de la palabra de Dios, que en el caso, por ejemplo, de la Reina Valera 1960, está también traducida. Sin embargo, como vemos en este versículo 2, la palabra de Dios, cuando dice que discutió, ya entendimos que en el griego significa hablar, decir, enseñar. ¿Ok? Bueno, ¿qué hablaba, qué decía Pablo? Pues en el versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Ve qué enseñanza también nos está dando el apóstol Pablo aquí? No fue lo que yo opino, yo creo, yo considero, a mí me parece, yo pensaría, yo creo que es así. No, él dice que tenía como base y exponía y declaraba las Escrituras, declaraba por medio de las Escrituras, que era, y ya les dice que él les estaba explicando, que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, hablaba el mismo Pablo, decía, él es el Cristo. Ojo aquí con el análisis del versículo 3. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese. Ojo aquí, no solamente Pablo les estaba enseñando quién era Jesucristo, sino la obra redentora que tuvo que hacer, porque dice, les tengo que explicar por qué era necesario. ¿Qué nos da a enseñar o qué nos da a entender esta enseñanza pues tan breve en estas dos líneas? Es prácticamente todo el plan de salvación y todo el plan redentor que durante 3 semanas Pablo estaba anunciando. Dice que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, él es el Cristo. Vean nada más la cantidad de doctrinas en este versículo. Primero expone por medio de las Escrituras. ¿Qué tenía que exponer? Al siervo sufriente, que era Cristo, que tenía que padecer. Habla de la resurrección de los muertos, que son temas que vamos a tocar en este estudio de 1 y 2 de Tesalonicenses. Y además, que quien nos anunciaba era el Cristo, es decir, el Mesías, el verdadero Hijo de Dios, y no todo lo que esperaban. Te voy a regresar tantito, ojo. Dice, pasando el versículo 1 por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿A quién les estaba explicando que Cristo era el Mesías? A los judíos. Entonces, ¿qué les estaba explicando Pablo? A los tesalonicenses. Que no tenían que esperar más al Mesías, que lo que tenían que hacer era reconocer a Jesucristo como el Mesías, que ya había venido, ya había padecido, ya había sido muerto, ya había resucitado y ya había ascendido, y ya Dios le había exaltado con su nombre, que es por sobre todo nombre. Hay un versículo en Mateo, búscalo en la Pasión de Cristo, ahorita también se me escapa de la mente, donde le dicen, el gobierno romano habla al pueblo judío, a algunas autoridades judías, y les dicen, oye, el cuerpo de Jesús no está, ¿qué vamos a hacer? Y sabían tanto los fariseos, que acusaban de falso a Jesucristo, como Roma, que permitió que lo mataran por no reconocerlo tampoco como el verdadero Hijo de Dios, iban a quedar en vergüenza, iban a quedar en apuros. Y entonces dijeron, ten este dinero, dale este dinero a algunos soldados y que digan que se robaron el cuerpo de Jesús. Ese versículo, y dice la Escritura, que ellos aceptaron y empezaron a regar el chisme, empezaron a andar ahí de habladores, o como muy coloquialmente yo digo, anduvieron de chileverdaderos por todos lados, diciendo que se habían robado el cuerpo de Jesús. En ese versículo se parte de la historia entre el cristianismo y el judaísmo.
porque hubo personas que por ese chisme, por esa mentira, siguieron creyendo que Jesús nunca fue el Hijo de Dios y siguen esperando el Mesías. Más otras personas creyeron en la resurrección del Señor y ahí también nació su iglesia. Cómo en un solo versículo nos enseña la Escritura en el Evangelio de Mateo, cómo se divide entre el judaísmo y el cristianismo. Dice el versículo 1 que Pablo se acercó a la sinagoga de los judíos y empezó a enseñarles acerca del Mesías y que tendrían que creer en Jesucristo, que no tendrían que esperar más. Y algo también muy fuerte y muy rudo que nos enseña ese versículo de Mateo es acerca de que ellos, tanto Roma como los fariseos, tuvieron que organizar este plan malévolo de decir que se habían robado a Jesucristo, el cuerpo de Jesús. Lo tuvieron que meditar, lo tuvieron que planear. Pero aquí hay una pregunta que ellos debieron haberse hecho. ¿De verdad era el Hijo de Dios? Por una sola razón. ¿Qué necesidad tenían ellos de mentir? O de organizar este fraude, o de organizar esta mentira para que la gente creyera que nunca iba a resucitar. Esto es tremendo, porque los fariseos pudieron haber reconocido sí era el Hijo de Dios, pero no vamos a quedar mal, vamos a decir que se lo robaron. Y Roma pudo haber dicho, sí era el Mesías, sí era el Hijo de Dios, pero yo tampoco voy a querer mal. Ten dinero para que toda la gente a la que le cuente las mentiras les pagues. Solamente por soberbia, por ego, ellos no pudieron aceptar que Jesucristo sí era el Mesías. Si de verdad se hubieran robado el cuerpo, si de verdad Él no hubiera resucitado, ¿qué necesidad tenían de pagar a personas para decir mentiras? Ellos sabían perfectamente que algo había sucedido al tercer día. Ellos sabían perfectamente que ese cuerpo sí, como lo declararon los soldados romanos, ya no estaba y había sido un milagro. Ellos debieron haber reconocido que a quienes asesinaron injustamente y a quienes juzgaron injustamente, aunque así estaba profetizado, era verdaderamente el Hijo de Dios. Ve nada más qué cosas y qué enseñanza tan fuerte. Y como te repito, en ese versículo es donde se parte tanto el cristianismo como el judaísmo, y es ahí a donde Pablo va y les enseña. Dice el versículo 4, y algunos de ellos creyeron, algunos de ellos de quienes estaban en las sinagogas durante todos estos días, y se juntaron con Pablo y con Silas. Cuando tú te juntas con tus amigos, no te pasas callado todo el tiempo, ¿verdad? O con tus amigas, que te vas al café con tus amigas y no se la pasan ahí pues, en silencio, moviéndole a la taza o partiendo la rebanadita del pan de zanahoria, etcétera, etcétera. Están juntos y están, ¿qué? Pues dialogando, están platicando. Las personas que creyeron, imagínate el hambre que tenían de conocer más de Jesucristo, y estando, como te digo, que vemos que no era solo Pablo, sino Silas, se juntaron con ellos, eran personas que tenían hambre de Jesucristo, y de los griegos piadosos, gran número. ¿Te acuerdas que al inicio, desde la sesión pasada, te dije que en Tesalónica había diferentes nacionalidades, había diferentes culturas y por supuesto diferentes tendencias espirituales? Mira cómo dice aquí. Algunos de ellos, estábamos ya hablando de los judíos, y también, ¿qué dice aquí? Los griegos piadosos en gran número, y mujeres nobles, no pocas. O sea, estábamos hablando aquí de al menos 3 grupos de personas que creyeron y que se empezaron a juntar con Pablo y con Silas. Y dice, bueno, pues por supuesto no habla de un gran número, sino de los que creyeron de los judíos. Siempre ha sido más difícil que el judío crea que Cristo es el Señor. Pero ¿de quién sí dice que son muchos? Los griegos piadosos en gran número. ¿Y qué dice? Y mujeres nobles, no pocas. Pues si no son pocas, entonces ¿qué son? Pues muchas. ¡Qué increíble! Dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, clásico, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. ¿Ven como si tenían un lugar donde llegar? Su hospedador fue Jasón. ¿Y qué dice aquí?
Aquellos judíos que no creyeron traían los mismos chamucos y espíritus que tenían los fariseos que conocieron directamente a Jesucristo. Y dice, vamos a armar relajo, vamos a armar una turba, vamos a hacer protestas, vamos a descalificarlos. Dice, tenían celos. Ahora, los judíos que no creían teniendo celos, dice, ¿celos de qué? ¿Por qué es tan importante estudiar la Escritura? Pues es palabra por palabra. Tenían celos. Pablo y Silas les predicaban en su sinagoga, hablando de Jesucristo, hablando del plan redentor, de que Cristo es el Mesías. ¿Ellos de qué tenían celos? ¿No podían hacer lo mismo ellos, hablando solamente de Dios y no de Cristo? Tomando la Torá y mostrando a Dios, a Jehová de los ejércitos, como el Dios verdadero. ¿De qué tenían celos? Y también ellos tenían de dónde predicar el reino de Dios. ¿De quién era Dios? Ellos tenían celos de que la palabra que se estaba escuchando impactaba las vidas. Tenían celos de que lo que ellos ya predicaban y enseñaban como desde el fariseísmo, solamente ponían carga sobre las personas. Solamente eran religiosos que trataban mal a los fieles. Solamente, como les dijo Jesucristo, eran sepulcros blanqueados, que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar sobre la gente, que no permitían la entrada al reino de los cielos a las personas porque ellos estaban parados en la entrada sin entrar y sin dejar pasar, o sea, estorbaban. Y tenían celos de que la palabra que decía Silas, que decía Pablo, que como te dije en el inicio, no es de su carne, ni de su corazón, ni de su conocimiento, sino por el Espíritu de Dios, transformaba las vidas, transformaba los corazones, y por supuesto se llenaron de celos. Lo mismo sucedió con Cristo. La multitud que lo seguía, había muchísimos discípulos verdaderos, otros que nada más buscaban los favores, y por supuesto estaban rodeados de todos los fariseos, y ahí mezclados entre toda esta gente que eran supuestamente todos los discípulos de Jesucristo. Eran celosos. Tengo un estudio muy bonito, muy bueno, sobre dice en la Escritura, en estos subtítulos que ponen, la entrada triunfal a Jerusalén. Y nos enseña a esa entrada cómo entre todos los discípulos había fariseos infiltrados, nada más para ver qué estaba haciendo Jesús y reportar a los gobernantes, a los fariseos, a los de más alto rango, al Sanedrín, y estaban nada más ahí infiltrados, nada más por ver a ver qué hacía malo, en qué podían pillar a Jesucristo. Lo mismo ellos empezaron a sentir celos, y dice aquí, y volvieron a planear ahora como el fariseísmo en contra de Jesucristo, estos judíos en contra de Pablo y Silas. Dice, ellos no creyeron, obvio, no iban a querer y comportarse así, pues claro que no creyeron, y teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos, vagos, desocupados, ociosos, personas sin oficio ni beneficio, que por unas monedas pueden cometer delitos o pueden hacer cosas dañinas, pueden hacerle daño a alguien. No recuerdo si era Platón o Aristóteles, pero alguno de los dos decía, el ocio es el divertimento propio de los hombres libres. Me parece que es alguno de ellos. Ya olvidé mis clases de filosofía en la preparatoria. Y uno puede pensar, bueno, pues ser ocioso, yo puedo ser ocioso porque soy un hombre libre, no soy esclavo, nadie es mi dueño, yo soy dueño de muchos y de muchas cosas. Yo tengo tiempo para mí. El ocio es algo propio, es el divertimento propio de los hombres libres. Pues sí, pero la realidad es que el ocio también lo que hace es que tu mente esté pensando en cosas que no debería de pensar, que tus actos se demuestren en cosas que no deberían de demostrarse, que ya no te satisfacen como un ser humano social, sino te empiezan a satisfacer cuando ese ser humano social empieza a pisotear a todos los demás para poder conseguir lo que por derecho, por divertimento, genera el ocio. Acuérdense también que en la época de los grandes filósofos en Grecia y por supuesto en el Imperio Romano, las personas eran cosas, y las personas que eran esclavos, que eran cosas, tenían una categoría y ciertas labores, pero la persona que era libre eran pues
Los ricos eran las personas que tenían poder, los que verdaderamente eran libres, que no servían a nadie, sino a todo el mundo les servían. Por eso dice, yo puedo ser ocioso, pero un esclavo que tiene que trabajar, una cosa que tiene obligaciones, no puede tener tiempo libre, entonces no puede ser ociosa. Pero sí las personas que eran dueños de personas que, repito, eran esclavos, eran considerados como cosas, como también nos enseña el derecho romano. Eran ociosos y los judíos lo sabían. Y estaban en Tesalónica, donde muchas culturas, por supuesto, además de la gran riqueza que tenían ahí y que formaban ahí, pues obvio, como en todos lados, había una parte donde no había hombres con oficio ni beneficio, sino solamente ociosos. Y dice así, que los tomaron consigo hombres malos, o sea, no solo ociosos, holgazanes, perezosos, que estaban ahí, sino además eran hombres malos. Y juntando una turba, o sea, no eran 3, no eran 4, era una turba iracunda. Era una turba que ya tenía un plan, un propósito, todo diseñado por los judíos. Vean nada más que grave. Alborotaron la ciudad, o sea, empezaron a hacer protestas, empezaron a hacer desmanes. ¿Te suena? Ahí en Colombia que nos están viendo, aquí en México que pues también estamos tan cansados ya de tanta turba y de tantos líos y que son grupos de choque y golpes y tanta cosa que lo único que trae es hacer una desestabilización social, familiar, laboral, por supuesto espiritual, porque hay quienes ignorando las escrituras piensan que muchas de esas cosas incluso hasta son bíblicas, pero están tan equivocados. Dice, alborotan la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. ¿Qué querían? Pues que se fueran. 3 semanas después de estar generando ellos en su corazón celos, envidia, coraje, rencor, en lugar de haber recibido 3 semanas la palabra del Señor que te traía esperanza, consuelo, fortaleza, consejo, ánimo, ¡wow! ¿No? Decidieron comprar la mentira que venía desde hace mucho tiempo. El Mesías nunca nació. Jesucristo nunca fue el Mesías. ¿Por qué vienes a predicar a alguien que desde aquellos versículos del Evangelio de Mateo que te contaba, se determinó que el cuerpo había sido robado? Pues no iban a creer. Hombres duros de corazón, a quienes la puerta fue llamada y no quisieron abrir, y los querían sacar. Versículo 6, pero no hallándolos, ¿qué creen? Se pintaron, como dijimos acá, se pelaron, se fueron. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Jasón no estaba solo, dice que había más hermanos con ellos. Y es algo maravilloso, porque cuando nosotros estamos en defensa del Evangelio, nunca estamos solos. Nunca estamos solos. La iglesia no es solamente tu lugar de reunión ni tu ciudad, ni la gran cantidad de congregaciones que a lo mejor conoces de nombre, o internacionales por ser extremadamente famosas. La iglesia está en todo el mundo y nunca nosotros estamos solos, lo que nos va a llevar a hacernos una pregunta. ¿Hemos orado por absolutamente cada miembro del cuerpo de Cristo? ¡Auch! Dice aquí que gritaban esto. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ya traían hasta sus consignas, ¿no? Así como gritan en las manifestaciones esas sus rimas y sus como letanías y como su tipo cancioncitas, ellos ya traían también un gritadero y ellos decían, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y hasta cierto punto es una maravilla, porque de verdad lo hacían. Pablo y Silas simple y sencillamente estaban haciendo eso. Los 12 en la época de Jesucristo, estamos hablando de algunas décadas atrás, hicieron exactamente lo mismo. Trastornaban todos los lugares en donde pisaban. ¿Cuándo nuestra iglesia va a ser exactamente igual? ¿Cuándo nosotros vamos a marcar una diferencia y no decir, y no que la gente solamente sepa que tenemos una religión, que la gente piense que es como cualquier otra, tal cual una religión, o algunos hasta sectarios nos pueden decir, fanáticos, etcétera, etcétera? ¿Cuándo nosotros van a decir, estas personas verdaderamente trastornan el mundo? Así como lo hicieron los 12, que 12 transformaron el planeta entero, hasta nuestros días. Uno es la cabeza, y todos los apóstoles fueron la base para hacer todo lo que tú y yo ahora conocemos. Tú no estarías viendo este live, ni yo estaría transmitiéndolo de no haber sido por ellos.
¿Y cuando ahora esta iglesia, que ahora es tan gigantesca, con tantos millones y millones y millones y millones de miembros, no hacen que las ciudades se transformen, no hace que las ciudades se trastornen, no hacen verdaderamente un cambio en lo que estamos nosotros inmiscuidos, tanto en la escuela como en el trabajo, en nuestras propias familias, nuestra propia colonia, en nuestras propias calles? Somos tan diferentes. Y ellos, tratando de decir a las personas, vienen a trastornar el mundo, lo han hecho en ciudades enteras, ahora ya llegaron aquí a Tesalónica. Ellos verdaderamente transformaron las cosas. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? ¿2? ¿5? ¿10? ¿15? Por supuesto que traían de décadas la enseñanza de Jesucristo, pero ¿en cuánto tiempo lo hicieron en Tesalónica? 3 días de reposo, 3 semanas. 3 semanas bastó para que Tesalónica se transformara por completo. Dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, es decir, a Pablo y a Silas, todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Qué nos enseña aquí? Que ellos empezaron a trastornar, pues sí, porque no querían la enseñanza de Pablo y de Silas. Ellos no quisieron creer que Jesucristo era el verdadero Mesías, que Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y lo platicamos hace un momentito. Por eso se llenaron de celos. Y estamos viendo un punto completamente espiritual. Pero ellos aquí tenían una doble jugada. Los judíos querían quedar bien ¿con quién? Con Roma. Querían quedar bien con César, reconociendo a César como el único rey. Ya ni siquiera pensaban si Jehová de los ejércitos, en su equivocación, pues evidentemente no existía un Mesías, no existía Jesucristo. Ya ni siquiera pensaban en Dios como su verdadero rey. Estaban hambrientos de echarles el guante, echarles la mano a Jasón, a todos los otros cristianos que creyeron, a Pablo y a Silas, que antepusieron a César, queriendo hacer lo mismo que hicieron con Jesucristo, anteponer a César para que Roma fuera quien les apoyara para destruir a Jesucristo, ahora para sacar de la ciudad a Pablo y a Silas y a todos los creyentes. Pero por supuesto, ellos no contaban que no necesitaban el respaldo de Roma. Ellos tenían el respaldo del Espíritu Santo, ellos tenían el respaldo de Dios. Y dice el versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Se fueron con el gobierno, se fueron con Roma, lo mismo que hicieron con Jesucristo, queriendo destruirlos, queriendo quitarlos de ahí, porque habían ya verdaderamente trastornado no la ciudad, el espíritu de las personas que habitaban esa ciudad. Dice, ojo, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Es decir, lo consiguieron. Consiguieron que los arrestaran y que los encerraran. Tú no puedes pagar una fianza sin que antes te encierren. La fianza es para que puedas salir, ¿qué? Libre, para que te suelten. Es decir, lo lograron con Jasón y los demás. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Todo el pueblo, los judíos, los ociosos, los malos hombres, querían las cabezas. Roma quería la cabeza de Pablo, quería la cabeza de Silas, que se fueran de Tesalónica a enjuiciarlos o encerrarlos, como hicieron con Jasón y los demás creyentes. Salieron, pero los demás dijeron, a escondidas te vamos a sacar para que no te agarren, ¿va? Y te vamos a mandar a otra ciudad, a Berea. Y en lugar de que Pablo y Silas hubieran, lo digo en son de broma, y bueno, pues claro que hay un video y todo, pero para que no se salga de contexto, en lugar de que dijeran, nos salvamos de los tristes tesalonicenses gachos, ¿no? Que nos querían encerrar, y ya estamos aquí en otra ciudad, vamos a comportar. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿A qué? Exactamente a lo mismo. A Pablo y a Silas no les importó lo que había sucedido en Tesalónica. Ellos tenían claro que eran apóstoles del Señor Jesús, que tenían que predicar el Evangelio, que tenían que seguir adelante a pesar de lo que pudiera suceder en esas ciudades. Y hemos terminado prácticamente, aunque quisiera tomar un poco más de tiempo, pero sí quiero cerrar este versículo 1 de 1 Tesalonicenses 1, que nos llevó a analizar
del versículo 17 hasta el 14 del libro de los Hechos. Ve nada más que maravilla. Y dice, y estos eran más nobles, habla de la gente de Berea, no eran como los tristes de tesalonicenses, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué gran enseñanza. Todo lo que tú estás escuchando aquí, todo lo que oyes en tus lugares de reunión, todo lo que puedes aprender de la escritura, de lo que te predican, lo tienes que escudriñar aquí. Aquí sí lo hacían las personas de Berea y decían, querían estudiar la escritura para ver si era verdad todo lo que les decían. Es una maravilla. Y siempre he hablado, o últimamente he hablado mucho acerca de esto. Es muy importante, sí, el emisor, pero también el receptor. Somos corresponsables. La responsabilidad es mía de predicarte en este momento la palabra de Dios. Pero tú tienes una corresponsabilidad. ¿Cuál es? Orar con el Espíritu como guía, irte a las Escrituras a ver si es verdad lo que yo te estoy diciendo. ¿Qué tal que te estoy chamaqueando y te estoy llenando, nada más te estoy alborotando como hicieron los ociosos? ¿Qué tal que yo ando de ocioso en mi casa, nada más contándote historias, ¿no?, grandilocuentes acerca de las Escrituras y que ni son ciertas? Es responsabilidad también de los oyentes comprobar todo en la Escritura para saber que verdaderamente nos está hablando Dios. Y así hicieron las personas de Berea, escudriñando cada día, lo que nos enseña que fueron muchos días también. Versículo 12, y así creyeron muchos de ellos, de las personas de Berea, y mujeres griegas de distinción. Ya vimos que en Tesalónica eran mujeres nobles, acá, y en Berea de distinción, dice el versículo 12, y no pocos hombres. O sea, también muchos. Ojo, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, ya lograron, entre comillas, porque lo que se fue Pablo y Silas y lo que permaneció fue la palabra de Dios en Tesalónica. Si ya habían logrado que pues ya al menos no estuvieran en Tesalónica Pablo y Silas, no, ahora están en Berea, pues vamos sobre ellos, vamos a darles, o sea, vamos a perseguirlos. Qué ganas de molestar al prójimo. Y no sabiendo que ellos, pues, aunque hubieran duplicado el número de hombres ociosos, acá el Espíritu Santo de Dios iba a seguir defendiéndolos y cubriéndolos. Y dice el versículo 14, bueno, porque también alborotaron, pues obviamente a los no creyentes en Berea. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Ojo aquí, ya había un agregado más. En Berea también estaba Timoteo, y Silas y Timoteo se quedaron en Berea, y los hermanos cubrieron a Pablo para que fuera al mar y tomara un barco e iniciara otro viaje misionero. No, qué maravilla. Esto, hermanos y hermanas que están conectados, haber analizado así el versículo 1 de Primera Tesalonicenses con la mitad del capítulo 17 del libro de los Hechos es algo maravilloso. ¿Cuánta enseñanza podemos encontrar aquí? ¿Cuánto no nos deja para meditar en nuestra propia vida? Así fue, así de fea, entre comillas, fue la experiencia de Pablo al conocer a los tesalonicenses. Qué forma tan maravillosa de Dios de tratar la vida tanto de esa iglesia como la del apóstol Pablo, que es a ellos mismos a los que empezó a amar de una forma monumental. Tan es así que fueron a los primeros a los que se les escribió una carta del apóstol Pablo, y a los, como te decía en el inicio, a quienes a través del Pablo se les reveló de una forma milagrosa eventos que van a suceder de una importancia abrumadora. Fueron muy bendecidos los tesalonicenses, a pesar de la forma en como Pablo pues los conoció, que finalmente fue una victoria. Pero cómo empezó ahí la persecución de aquellos que se atrevieron a decir: Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Creo que nos deja esta segunda sesión con un muy buen sabor de boca, con hambre por supuesto para seguir estudiando, y como un ejemplo muy claro de lo que nosotros
podemos y debemos seguir haciendo así como Pablo nos lo enseñó. Así que pues vamos a finalizar con una oración y pues estaremos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas todas las cosas, porque es a través de la guía de tu Espíritu Santo que nosotros podemos ver también cómo guiaste a los apóstoles, ver cómo guiaste a las personas que han predicado tu palabra a lo largo de no décadas, Señor, ni de siglos, sino de milenios, Dios. Aquellos que han sido valientes, Padre, para transformar ciudades, no por sus caprichos, Dios, no por su ocio, sino por el poder de tu palabra. Te damos tantas gracias por esta enseñanza en esta noche. Ayúdanos, Dios, a que nosotros podamos tomar ejemplo de Pablo, de Silas, de Timoteo, que tomaron ejemplo, por supuesto, de Jesucristo para tener esa autoridad que nos ha sido delegada. Y que no importando, Señor, quién se ponga al frente, el poder de tu palabra no se puede detener. La predicación de tu palabra no se puede detener, porque aunque muchos nos puedan perseguir, Dios, tú caminas con nosotros a un lado. Tú nos enseñas, tú nos cubres y tú nos defiendes, Dios. Ayúdanos a ser una iglesia, Padre, que también transforme tanto lo cercano como lo lejano de nosotros. Que sea el poder de tu Espíritu Santo quien nos dé a entender de qué forma hacerlo. Padre, y no solo eso, sino que nos des las armas, las herramientas necesarias para poder lograrlo. Te damos tantas gracias por esta noche. Yo te pido por cada una de las personas que ha estado atenta a estos mensajes, que les bendigas y que tú les sigas hablando a través de tu palabra, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues antes de terminar, pues nada más me queda pedirles, por favor, que inviten a más personas para este maravilloso estudio. Repito, va a ser todos los lunes a las 8 de la noche. Espero contar también con ustedes y con más personas. Les recuerdo que va a haber en unos minutos este mismo mensaje como un estreno en YouTube. Haré lo posible para que la siguiente semana ya sea transmisión simultánea. Y pues ahí te encargo que lo puedas difundir si fue de bendición para ti. Dale like ahí a la campanita, al subscribe de YouTube para que también te lleguen las notificaciones cuando algo suceda en mi perfil y en mi página también ahí de Facebook. Pues que Dios te bendiga. Eso es todo por esta noche y creo que nos vamos muy contentos y muy agradecidos con Dios por su palabra. Y bueno, que Dios les bendiga a todos y un saludo.